A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Por esto yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de citaros con amonestación, sabiendo que brevemente vengo de dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento, vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 15. En este versículo que miramos una expresión del apóstol Pedro, basado precisamente ya a finales de su peregrinar en esta vida, tuvo en su corazón el deseo y el anhelo de que la iglesia naciente, el pueblo de Dios, estuviese bien confirmado de las enseñanzas en las cuales él había recibido del Señor y estaba en el transcurso del tiempo instruyendo al pueblo. Y seguía expresando entre las diferentes cosas que encontramos en estos versículos, usa también la palabra de procurar con diligencia. O sea, iba a tener mucho cuidado de que después de su fallecimiento, que siempre la iglesia, el pueblo de Dios, tuviese en memoria de estas cosas, o sea, del mensaje que él había recibido de nuestro Señor Jesús y a la misma vez también lo que él mismo, en lo que recibió del Señor, estando y caminando con él por 3 años y medio, como lo que también en el transcurso de su llamamiento recibió por revelación, por la unción del Espíritu Santo en su vida. Al principio empieza a usar la palabra no dejaré de amonestarnos, o sea, y dice la palabra siempre. Siempre iba a estar la amonestación del apóstol Pedro sobre la iglesia. ¿Para qué? Para que estuviésemos confirmados en una expresión que es necesario que nosotros la consideremos en este tiempo, o sea, la verdad presente. ¿A qué se referiría Pedro cuando nos dice verdad presente? ¿Cuál es la verdad? Una de las cosas en las cuales para este tiempo, a fines ya de la era de la gracia, hemos considerado y a la misma vez hemos oído de no uno, ni dos, ni tres, sino de un alto nivel de nuestros hermanos en los cuales por una causa u otra se han decepcionado del cristianismo, basado precisamente en que no han podido anclarse sobre lo que es la verdad. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Divagan siempre en sus pensamientos, divagan en su manera de pensar, su manera de actuar y a la misma manera de sentir. ¿Y qué es lo que hacen? Entonces se crea una confusión y llegan a ser presos de aquella gran Babilonia o aquella gran confusión que para este tiempo prevalece entre la iglesia de nuestro Señor Jesucristo o entre el ambiente llamado cristiano. No podemos nosotros dejar a un lado esta declaración del apóstol Pedro, que fue hecha en la última parte del primer siglo, o sea, en los últimos tiempos de su vida, ya cuando tenía que partir del cuerpo. Su palabra ya no son o no se oían como las palabras de un hombre fuerte que predicó al principio o como predicó su primer sermón. Hoy en lo que conocemos como el histórico día del Pentecostés, sino que estas expresiones del apóstol Pedro eran ya del viejo y cansado ministro de Dios, quien sabía que los días de su ministración al pueblo del Señor estaban llegando a su fin. Desde el principio de su ministerio, o sea, el apóstol Pedro, al igual que sus hermanos compañeros en el apostado, estaban seguros de que había enseñado la verdad de Dios a los integrantes de la iglesia primitiva, pues el Señor mismo los instruyó y a la misma vez también los confirmó. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16. ¿Y cuál era el propósito de instruirlos y confirmarlos? Para que declarara con toda certeza la maravillosa verdad del Evangelio. El
apóstol Pedro, consciente de que su partida estaba cercana, trataba ahora con todas las formas posibles de reconfirmar a los creyentes, para que estos a su vez continúen con la misma firmeza, contendiendo, como nos dice Judas en el versículo 3 de su carta, eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Para estas fechas, que ya han transcurrido cerca de 2 milenios, y el Señor ha obrado para que el anhelo intenso del apóstol Pedro, como también el de sus compañeros, sea hoy ya una realidad. Pues lo que en los principios de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, estos santos hombres de Dios hablaron y a la misma vez también escribieron, siendo inspirados del Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. Ha prevalecido. Sus escritos han cruzado íntegros y a través de los siglos, a pesar de las tremendas oposiciones del mismo infierno. Esta oposición más bien ha servido para que el milagro de que nosotros podamos tener hoy en nuestras manos estos maravillosos escritos sagrados sea más marcado. En todo caso, el autor de este milagro es nuestro Dios, o sea, el Dios de Israel, quien es también nuestro Señor Jesucristo, el Dios de la iglesia. Él es quien, después de formar la nación israelita como su pueblo escogido, le dio por manos, o más bien que le dio al pueblo de Israel por manos de Moisés, conocida como la ley o el Torá, y ordenó que sus mandamientos se transmitieran de padre a hijos, de generación en generación. Después de casi 4 milenios hasta hoy, el judaísmo fiel así lo ha hecho, y el mismo sistema aplicado por nuestro Dios para preservar el Antiguo Testamento ha operado para preservar también el Nuevo Testamento. Lo antes que acabamos de decir sobre la imperiosa necesidad de que el pueblo de Dios debe ser reconfirmado en las verdades eternas. No aprovecharía mucho si no declarásemos específicamente cuáles son esas verdades. Por tanto, una vez más queremos elaborar, y decimos una vez más porque ya lo hemos hecho en otras ocasiones, y de hacer mención de 3 mensajes fundamentales que a los fieles servidores del Señor Jesús nos es imperativo conocer, pues sobre estos está basado todo el plan de la creación y de la redención de nuestro Dios. Primeramente, nos es importante entender y confirmarnos en esta verdad, que Dios es uno. Número 2, saber quién es Israel. Número 3, ¿quién es la iglesia? Ahora, cada uno de estos mensajes fundamentales, a su vez, consiste en un cúmulo de maravillosas declaraciones que en el libro divino y a la misma vez por su Espíritu Santo, Dios nos da a conocer. De aquí, algunas en formas breves. Y para ello vamos a declarar en que sea en una forma breve los 3 verdades en las cuales nos es necesario que nosotros estemos confirmados. Primeramente, nos es importantísimo entender quién es Dios. Entender que Dios es espíritu. Juan capítulo 4, versículo 24. Él es infinito y es eterno. Nuestro Dios nunca principió y nunca termina. Para Dios no existe el tiempo ni la distancia. Él está en todo lugar. Todo lo puede. Todo lo sabe. La capacidad limitada de nosotros los humanos nunca podrá captar la majestad terrible de nuestro Hacedor, conforme lo dicho por Job en el capítulo 37, versículo 22 al 23. La palabra de nuestro Dios nos sigue marcando que Dios es uno. Deuteronomio 6:4. No hay otro Dios fuera de Él, conforme lo dicho en Isaías capítulo 45, versículo 5 al 7. Dios puede manifestarse en las formas que deseare, mas no por ello está dividido. Él es el Padre, Él es el Hijo,
Él es el Espíritu Santo. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dios no es una trinidad, ni tampoco una dualidad. Jesucristo el Señor es el único y soberano Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Entendiendo las diferentes funciones del único y soberano Dios. El Hijo no principió en Belén. El Hijo, o sea, Él, es antes que todas las cosas. Colosenses capítulo 1, versículo 17. El principio de la creación de Dios como Hijo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. No es una segunda persona en la divinidad. El Hijo es el cuerpo visible, o sea, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dios, el Dios infinito, el Dios de Israel, ha sido manifestado en carne. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y es importante que entendamos esto también, que en su manifestación en carne, no el Espíritu eterno, mas su cuerpo de gloria, o sea, su cuerpo de gloria visible, fue en el que Dios se manifestó en una humanidad perfecta. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Que a la misma vez con su muerte en la cruz libró a sus hijos. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15. Quienes habiendo sido, o sea, sus hijos, engendrados por primera vez antes de la fundación del mundo, conforme lo dicho en Romanos capítulo 8, versículo 29, y que ahora nosotros necesitábamos aquí, en nuestra manifestación en carne, nacer otra vez. Juan capítulo 3, versículo 3. Dios tiene muchos nombres, pero su supremo nombre que es sobre todo nombre, es Jesucristo el Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Por medio de este nombre opera la gracia de Dios y nos limpia su sangre redentora. Solamente por ese nombre se adquiere la salvación de Dios y el perdón de los pecados. Hechos capítulo 2, versículo 38 y Hechos capítulo 4, versículo 12. El Espíritu Santo no es tampoco una persona en la divinidad. Es Dios mismo por su Espíritu, operando como la fuerza transformadora y de poder en cada uno de sus hijos. Esta es una de las verdades en las cuales nosotros tenemos que confirmarnos. Y es una verdad presente, o sea, que desde el principio en el Torah ha estado y que ha estado también en el tiempo de la iglesia. Las enseñanzas de los apóstoles fueron las que estuvieron presentes y son las que deben de estar en cada uno de nosotros ahora, confirmadas y presentes en nuestra mente y en nuestro corazón, el saber que nuestro Dios uno es. Dios nos dice, conforme a Israel, Dios es mi hijo, mi primogénito. Éxodos capítulo 4, versículo 22. O sea, Jacob o Israel es pueblo escogido por Dios. Romanos capítulo 9, versículo 3. La nación judía es el pueblo del libro. De este pueblo, o sea, de Israel, la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 9, versículo 4, es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas. El Señor mismo declaró que la salud, o sea, la salvación para nosotros, los cristianos, entre los gentiles, viene de los judíos. Juan capítulo 4, versículo 22. El velo de incredulidad que hasta hoy está sobre los ojos de ellos para que no crean que el Señor Jesús es el mismo Dios de Israel, las ha sido puesto por el Señor mismo por amor de nosotros. Romanos capítulo 11, versículo 34. Mas ese velo le será quitado cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos capítulo 11, versículo 25 al 27. El pueblo judío es un pueblo indestructible, porque Dios así lo ha determinado. Jeremías capítulo 31, versículo 35 al 37. Por eso es que a pesar del odio de todo el mundo en contra de ellos,
ya después de cerca de 4,000 años de existencia, el pueblo judío vive hoy. Este pueblo es bendito de Dios y nadie puede quitarle esa bendición. Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 3. Israel existe hoy nuevamente como un estado, en cumplimiento a la señal profética más portentosa del último tiempo. Durante el curso de los pocos años de existencia del Estado judío, Dios ha obrado señales y portentos en Israel que han asombrado al mismo mundo. Este pueblo, o sea, el pueblo judío, es el reloj del tiempo profético de Dios. Por tanto, el destino de la nación está ligado a Israel. Para el tiempo de que estamos dando nosotros esta declaración, el judaísmo ortodoxo, o sea, observante de la ley, tanto en Israel como también en la diáspora, o sea, el esparcimiento, está en gran dolor. El tiempo está llegando en que han empezado a cumplirse sobre la ciudad amada de Jerusalén y por lo consiguiente sobre Israel las señales finales. Los invitamos para que lean a Zacarías capítulo 12, versículo 2 al 3 y también el capítulo 14 de Zacarías, versículo 2 al 3. El Mesías que el judaísmo ortodoxo espera hoy con ansia y aún con desesperación, se manifestará ya muy pronto para librar y redimir a su pueblo escogido y cumplir las promesas eternas que él mismo le ha hecho. Esta manifestación es la segunda venida en gloria de Jesucristo, Señor nuestro, quien es el Dios de Israel y también el mismo Dios de la iglesia. ¿Por qué? Porque en ese entonces, en la manifestación de nuestro Dios en gloria, habrá solamente un rebaño, compuesto entre el Israel fiel y la iglesia fiel. Juan capítulo 10, versículo 16. ¿Quién es la iglesia? Verdades que debemos nosotros tener siempre presente. La iglesia, desde su fundación y hasta hoy, ha sido el conjunto universal de los que hemos creído en Jesucristo el Señor, o sea, nuestro Salvador. Es el conjunto de los que hemos creído que solamente por la sangre del Cordero, por su gracia y por su invocación del nombre de Jesucristo el Señor, alcanzamos la remisión de pecados, conforme lo dicho en Hechos capítulo 2, versículo 38 y capítulo 22, versículo 16. Y a la misma vez, a través de su nombre adquirimos el poder o el don de su Espíritu Santo para que ahora nosotros como iglesia entre los gentiles podamos dar los frutos de este mismo, conforme a lo dicho en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. La iglesia es el conjunto de aquellos que como nuevas criaturas, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, le hemos servido hasta hoy en paz y santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Amando y haciendo justicia. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10. La iglesia es del Señor. Mateo capítulo 16, versículo 18. Él es quien la compró con su sangre. Su iglesia es una y es universal. No consiste en cierta o cual denominación o organización religiosa, ni es propiedad de algún hombre o de cierto grupo de hombres. El Señor es quien conoce a todos y cada uno de los que verdaderamente son miembros de su iglesia. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Él, o sea, nuestro Señor Jesús, es el sumo pontífice, la cabeza, el jefe y el todo. Él es el pastor y obispo de nuestras almas. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 25. El gobierno en su iglesia debe ser teocrático, donde en verdad Dios dirige, no el hombre. Donde hay categorías, donde no hay categorías. No hay oficiales, ni tampoco hay superiores, sino que hay servidores verdaderos, conforme a lo dicho en la misma palabra de nuestro Dios y el mismo ejemplo que nos dejó el Maestro en Mateos capítulo 20, versículo 25 y 26. Y que a la misma vez siguieron el mismo molde de los discípulos, y entre ellos el apóstol Pedro,
en su primera carta, en el capítulo 5, versículo del 1 al 3. Los servidores no sirven en forma de pirámides como lo es el gobierno de autoridad de hombre, que es precisamente a lo que la palabra de nuestro Dios llama la imagen de la bestia, la cual marca también a la misma vez con el número de hombre, que es 666. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 18. Que también a la misma vez equivale a su vez con lo que el Espíritu Santo nos dice en Santiago capítulo 3, versículo 14 y 16, y primera de Juan capítulo 3, versículo 10 al 15, pues la marca de Dios en sus hijos, conforme a lo dicho en la palabra de nuestro Dios, la podemos mirar, identificar en el capítulo 9, versículo 4 del libro de Ezequiel y el capítulo 7, versículo 3 del libro de Apocalipsis. Los miembros de su iglesia es exactamente lo opuesto, o sea, no ejercen autoridad sobre hombres, no esperan ser servidos, si están dispuestos a servir. No odian, sino más bien bendicen, y no esperan reconocimientos, sino que esperan y viven ellos reconociendo y honrando al Dios de la gloria. La esperanza maravillosa de los hijos de Dios es la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tito capítulo 2, versículo 3. Es el día de la resurrección. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y segunda de Tesalonicenses capítulo 1 del versículo 6 al 9. Cuando a la misma vez Israel y la iglesia serán un rebaño. Juan capítulo 10, versículo 16. No es un rapto misterioso en ese moderno invento del anticristo, quien es a la misma vez Satanás. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Y nos es importante que nosotros entendamos que la iglesia es una y pertenece al Señor Jesucristo, y que los miembros de su iglesia solamente Él los conoce, y que ningún grupo religioso, por muy sofisticado o por muy grande o pequeño que fuese, da la acreditación para reconocer que ellos son los miembros de la iglesia. No está basado en los dones adquiridos por nuestro Dios, con diferente tipo de manifestaciones, sino más bien está bajo la justicia y el amor, que es la marca de los hijos de Dios. Un elemento humano muy básico. Ahora, después de las breves menciones de las doctrinas fundamentales e integrantes de la fe que una vez fue dada a los santos, mencionamos aquello que tanto el apóstol Pedro como los demás apóstoles consideran indispensables a fin de que todo lo antes dicho o lo aquí declarado nos aproveche. Esto es el elemento humano que a los verdaderos miembros de la iglesia nos corresponde poner, que consiste en los sentimientos y las intenciones del corazón que agradan a nuestro Dios. Estos principian con un reconocimiento profundo y absoluto hacia nuestro Dios Todopoderoso, con esa sinceridad y esa humillación verdadera que Él demanda de cada uno de nosotros, conforme a lo dicho en Miqueas capítulo 6, versículo 8 y Mateo capítulo 11, versículo 29. Este reconocimiento es entonces el que produce los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Y la consecuente obediencia para cumplir con los requerimientos divinos señalados por nuestro Dios en su libro santo. Y en nuestro caso, como creyentes entre los gentiles, que ahora hemos sido salvos solamente por la gracia. Estos requerimientos son los que están señalados más particularmente en el Nuevo Testamento, pues es por nosotros por quienes se preocupa el apóstol Pedro cuando nos dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podráis siempre tener memoria de estas cosas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 15. El apóstol Pablo resume estos requerimientos en una forma concreta cuando exhorta y nos dice que nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad,
estimándonos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Ahora, para este tiempo en el cual nosotros vivimos, ¿qué tan difícil es el que se encuentre verdadero pueblo de Dios en el cual vive haciendo precisamente esto? O sea, no haciendo nada por contienda, nada por vanagloria, sino vivimos en el tiempo donde todo es con contienda y todos buscan sus propias glorias, todos buscan sus propios reconocimientos, o el hombre se esfuerza por dejar que dizque un legado, donde nada de eso debe de importar al verdadero Hijo de nuestro Dios, sino que lo que tiene que hacer es obedecer a lo que la palabra de nuestro Dios nos indica en su palabra. Ahora, en este caso, vuelvo a repetir que lo que importa, qué tanto dijere o hiciere, hablando en cuestión de nosotros como pueblo de nuestro Dios, no tiene mucha importancia si no está basado en la misma palabra de nuestro Dios. Todo lo que digamos y todo lo que hagamos, si no está conforme a lo establecido en la palabra de nuestro Dios, solamente va a hacer ruido. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, cuando habla a los Corintios, en el capítulo 13 del versículo 1 al 3, en su primera carta nos dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y no tengo caridad, de nada me sirve. De igual manera dice el Señor al creyente que no vive ya en ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos dice el mismo Señor: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis capítulo 2, del versículo 2 al 5. Lo citado y las muchas más escrituras que tratan sobre este respecto, ninguno, y queda bien enfatizado, ninguno de los impíos entenderán, pero entenderán los entendidos. Daniel capítulo 12, versículo 10. Una vez más, como siempre, nuestro anhelo y nuestro deseo es que estas declaraciones les sean de bendición. Nuestro anhelo es de que llegue a su conocimiento para que usted también sea confirmado en estas verdades presentes. Dios los bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, háganoslo saber. Si desea una copia sobre esta declaración, nosotros se la enviaremos gratuitamente. Nuestro número es 831-386-9112 o al 831-297-0879. O visítenos a Iglesia de Jesucristo, Templo Filadelfia, en el 116 Sur, calle Tercera, en la ciudad de King City, California. Los días de reunión son los domingos de 10 a 12 del mediodía y miércoles de 7 a 9 de la noche. Muchas gracias por haber escuchado su programa Declaración al Día.